Claro, adelante. Bueno, este día saludo con afecto y con agradecimiento al maestro Luis Andrés Cabrera Mauleón de la Facultad de Ingeniería en Agronomía de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla. Qué título más largo. Siempre que hablamos Sí, con él, salen muchas cosas y muchos temas. Antes de entrar con el tema fundamental, me cayó una plaga en mis orquídeas y todas valieron. uy, ¿cómo crees? Todas. ¿Qué habrá sido? Ya ¿Quién sabe, mano? Compré todos los productos que me dijeron, ajá, bajé el tutorial de que hay que quitarlas de la, no sé cómo se llama, el sustrato, esto, ujú, hay que lavarlas y que hay que desinfectarlas y que hay mil, uy, que el sí, agua de complicado. café, que si el agua de plátano y que si la porción de no sé cuánto. Bueno, creo que hasta un Ave María les puse ahí en la grabadora. Aquí, Sí, claro, y todas ni así. ya tenía yo como 10 y hay una o dos por ahí que todavía como que las hojas están todas Ajá, así. Hay plagas en el centro nuevamente, algo está pasando, lo que sucedió con los árboles ahora que se cayeron con las ujú. tormentas, encontraron que las raíces tenían problemas, este, estamos contaminando mucho, ¿verdad? Sí, pues sí, es un desequilibrio en el ecosistema de estas especies. Ahora ellas son las que son extrañas en el entorno en el que viven. Han sido despojados de su entorno natural, no tienen convivencia con otros vegetales, con otras especies de fauna, con microorganismos del suelo, hongos, etcétera. Y eso los hace muy vulnerables. Aún así, los árboles urbanos son muy resilientes, aguantan mucho porque pues están, más bien se tratan o tratamos nosotros de adaptarlos a nuestro entorno urbano. Y si nos estorban, pues los quitamos, los podamos. Tienen unas formas espantosas los árboles urbanos. Hace unos meses estuvieron algunos directivos de la Asociación Mexicana de Arboricultura aquí en la UPAEP. Y pues hablaban de ese tipo de detalles que uno en lo cotidiano ya no percibe. Pero es cierto, después de esas pláticas, yo volteaba a ver los árboles, digo, no, de veras, pobrecitos árboles, qué feos, porque están todos chuecos, las ramas que dan hacia los edificios se cortan, pero las que dan hacia la calle no, entonces están todos ladeados. O si pasan los cables de la luz o del teléfono, entonces los cortan a la mitad y quedan así los pobrecitos árboles con un hueco en medio para que puedan pasar los cables, ¿no? O sea, sí privilegia el tema del cableado. Las raíces saliendo, botando pavimento, botando banquetas, y eso para nosotros es nocivo. Decimos, oye, mira, este árbol está botando mi banqueta, va a tirar mi barda. Pues sí, el problema no es el árbol, el problema es que le pusimos una barda ahí donde el árbol ya tenía sus raíces, ¿no? O pusimos pavimento, o le pusimos concreto a una banqueta encima de las raíces del árbol. Obviamente, pues en el crecimiento del volumen, pues llega un momento en que las acaba botando, ¿no? Y ese es un problema que tenemos en las vialidades, en las banquetas. Riesgo molesto para los automóviles, pero sí riesgo para los peatones, ¿no? Son más riesgosas las banquetas que las calles en nuestra ciudad, maestro. Es una realidad también porque además por todos lados tenemos escalones, postes, alcantarillas, rampas. Si una persona, un peatón, tiene más dificultades en la banqueta que un automóvil en el pavimento. Pero esos son temas de movilidad también, de movilidad ciudadana. Y en cuanto a los árboles, obviamente por la altura que tienen, por la debilidad en sus raíces, pues viene un tormentón con vientos huracanados como esos que tuvimos aquel día, pues el peso le gana y el árbol acaba cediendo y acaba cayendo por eso, ¿no? Y hemos tenido otros casos. Que Yo recuerdo ahí por la colonia Humboldt donde trabajaba, tumbó Ajá. una barda, un árbol también. Cuando era yo niño, yo vivía a una calle del río de San Francisco. Antes que lo entubaran, me Sí. tocó todavía ir a matar Ahora, rata Boulevard 5 de Mayo. a Boulevard 5 de Mayo. Y había un camellón, vendría siendo la 8 Norte. Estaba el paseo del río, del otro lado, los baños de San Juan de Don Lucio Hernández, las fábricas, etcétera. Y de este lado, donde vivíamos nosotros, en Fraccionamiento San Francisco, había una especie de calzada paralela a pues el río.
tenía camellón, y ahí jugábamos béisbol, fútbol, a las escondidas, no había alumbrado público como hoy día, y ahí estaba lleno de árboles aquello, lleno de árboles, pirules y laureles de la India. Pues cuando hicieron el Boulevard, pues, desapareció todo. Y pasaron los años y alguien me dijo que los laureles de la India no son propios para la ciudad de Puebla porque secan el terreno. ¿Es cierto esto? El Son laurel. árboles, llamamos este tipo de especies exóticas, no son nativas de México, han venido de otros países tropicales, son muy rústicos, se adaptan muy bien a las condiciones, pero el tamaño de raíces que generan, efectivamente tienen un mayor consumo de agua, son árboles muy frondosos, muy altos, Sí, con mucha muy, ramificación, muchísimo follaje, perenne, todo el año están verdes, y eso sí. desde luego que consume mucha agua también, ¿no? De los mantos acuíferos. Es cierto, sí. En cambio, por ejemplo, árboles como el ahuehuete, como el pirul, que decimos que son árboles de agua, es porque se desarrollan justamente por su alta necesidad en donde hay suficiente agua en el subsuelo para poderse alimentar. Todas las márgenes de los ríos están siempre identificadas con este tipo de especies, ahuehuetes, pirules principalmente. Eh, por ejemplo, esta zona bonita de los ahuehuetes en Tepeojuma, pues efectivamente son puros árboles de ahuehuete los que están ahí en torno a ese laguito natural, ese manantial de agua que se tiene ahí. El ahuehuete, este nuevo que acaban de llevar a la Ciudad de México, pues ha tenido seguramente esos problemas porque no hay suficiente agua en ese subsuelo para poderlo conservar. El que quedó en lugar de la palma, de la glorieta, Palma, sí, sí. que ahora es la glorieta del ahuehuete, bueno, pues Claro. sí es una planta mexicana, es el árbol nacional, incluso es considerado el árbol nacional de México. Y lo interesante de esto también es buscar esas especies nativas de cada región para seguir, pues digamos, en el resto del tiempo, aún en las zonas urbanas, conservando esas especies en vez de traer otras, ¿no? Nos pasó con el eucalipto en todos los cerros de la zona de los fuertes, lo que conocíamos como bosques de Manzanilla, que ahora son bosques de San Sebastián y Amaluc, ese rumbo. Esos Y ya árboles de no hay eucaliptos, árboles, y ya no hay ¿sí? árboles. ¿No? Y esos eucaliptos igual se trajeron en un tiempo en el que no había todo este tema de las especies nativas y la conservación de recursos locales, porque eran árboles de alto, de rápido crecimiento. Se buscó reforestar con ellos para tener una superficie arbolada, pero se trajeron de Australia, me parece. Entonces, pues son especies exóticas, otra vez, no tienen pues una convivencia con la fauna y la flora local. Estos árboles incluso tienen una característica que se llama alelopatía. Ellos tienen sustancias químicas a través de sus raíces que no permiten el desarrollo de otras especies a su alrededor. Entonces vamos a esos bosques y lo único que vemos son árboles de eucalipto, no hay otra cosa. Muy poquitas hierbas hay alrededor, no hay otros árboles por las sustancias alelopáticas que hace que pues la especie dominante, en este caso el eucalipto, sea la única que prevalece en el paisaje, ¿no? No es una especie maderable, no tiene otro tipo de aprovechamiento, ha sido riesgosa, sus ramas son muy quebradizas, incluso los eucaliptos que quedaban en la zona urbana más céntrica, pues los fueron quitando con el tiempo, porque son de los que se rompían las ramas y les caían a los coches en el Caían a Zócalo, por los ejemplo, coches, ¿no? exactamente, se Entonces ya desbarraban, sí, sí, sí. eucaliptos ya no. Por ahí si ahí vemos algunos todavía por ahí en la 11 Sur, por un club de golf, vemos unos Ah, que incluso el tronco está así como torcido, crecen así. Entonces es una especie que no tiene unas vetas rectas para ser maderable como otras especies, ¿no? Pero bueno, pues es lo que tenemos actualmente. Sí hay mucho que hacer en recuperar especies nativas como los pirules, los aguacates, los nogales, pinos, tenemos una diversidad de pinos nativos de México también muy interesante, una diversidad impresionante, y que se pueden incluso manejar en ciertas zonas, los parques ecológicos, algunos camellones. Bueno, ahí tenemos el problema de las palmeras también, ¿no? Poco sí, después de esas pláticas de arboricultura, ya empezamos a tener el problema del secado de palmeras por una plaga y una enfermedad que tenían, y el rechazo, ¿no? De las organizaciones ecologistas para, no, no las tiren, pero de verdad que no había solución ya, o sea, ya no hay forma, hay que quitarlas porque además siguen contagiando a las que están bien. Entonces, mejor eliminarlas, no, ya era tarde para actuar y además decíamos, pues, muy complicado hacerlo, porque
pues no es una zona de palmeras. La ciudad de Puebla, en su altitud de más de 2000 metros cuadrados, pues no es una zona del trópico húmedo como para tener palmeras. Se ven bonitas, pero no es su clima. Y a la larga puede generar este tipo de problemas en su sanidad y en la seguridad, ¿no? Porque empiezan a secarse, se empiezan a caer, ya generando otro tipo de problemas. Está bien. Cuéntame cómo anda el campo poblano, qué ha pasado en este ciclo, las lluvias beneficiaron, cómo vamos a cerrar, Claro. datos. Pues me gustaría hacer un recuento de aquello que hemos venido platicando en otras entrevistas, de cuando iniciábamos con el ciclo agrícola o el año incluso, con una sequía tremenda, catalogada como una sequía extrema, como una sequía atípica, que no es común, porque pues se desfasó demasiado el inicio de la temporada de lluvias. En una agricultura como la nuestra en México en general, pero sobre todo en la zona centro-sur del país, y le toca a Puebla, donde tenemos pues el 90% de superficie agrícola bajo régimen de temporal, es decir, dependemos del ciclo de lluvias para la producción agrícola, ¿no? Si bien hay superficie de riego, se han tecnificado mayor número de áreas para tener riego, sobre todo derivado de la perforación de pozos profundos, lo que hoy se tiene en la producción bajo invernadero, pues el temporal sigue siendo una agricultura de mucha superficie, muy extensiva, que depende del régimen de lluvias. ¿Qué ocurre? Que entonces los agricultores no se animaban a sembrar porque no llovía, no hay humedad en el suelo, dice el campesino, no hay jugo en la tierra. Y entonces la semilla no va a tener suficiente agua para poder hacer sus procesos bioquímicos y detonar en lo que llamamos la germinación. El riesgo que hay, porque muchos se aventuran a hacerlo, dicen, bueno, pues vamos a arriesgarle, sembramos con cae una lluviecita y siembran, aprovechan esa humedad, la semilla germina efectivamente, pero si germina y ya no volvió a llover, esa planta tiende a morirse. Entonces es doble gasto y doble trabajo porque hay que resembrar. Vamos otra vez a sembrar porque esta que pusimos ya germinó, ya creció, pero como no llovió, pues ya se murió la plantita, ¿no? Entonces hay que volver a sembrar. Los más prudentes dijeron, no, pues hasta que no esté bien plantado el temporal, no sembramos. Y se fueron esperando y esperando y esperando y esperando. Y se pasó la temporada, digamos, común en la que ellos acostumbraban a sembrar, porque es en la que entraba el régimen fluvial, y no llovió. Y entonces esperaban hasta que llovió, pero fue ya tarde. ¿Qué implica sembrar tarde? Pues que la planta no se va a apurar para cosecharse en noviembre como siempre, ¿no? Pues la planta seguirá su ciclo, pero ya trae un mes de atraso, o sea, ya se desfasó un mes la producción. ¿Cuál es el problema? Sobre todo en las zonas altas, caso Puebla, que estamos de los 1500 a los 2000 metros o más en la zona del altiplano sobre el nivel del mar, que tenemos inviernos muy marcados, tenemos mayor número de días con bajas temperaturas que empiezan pues no en diciembre, algunas veces desde noviembre empiezan estas bajas temperaturas. Si el ciclo va desfasado y la planta no ha terminado su ciclo vital, no está seca todavía, no está el grano bien formado, decimos lo va a agarrar tierno y se va a helar, le van a pegar las heladas. Y Ajá, entonces, pues ya ese es un efecto de haber sembrado tarde también, ¿no? Entonces, en la agricultura de temporal, sobre todo, tenemos ese problema. Pero en general, incluso en la agricultura de riego, si bien tuvimos primero esa sequía, bueno, pues ya vimos lo que vino después, ¿no? O sea, una lluvias torrenciales, aguaceros de mayor precipitación que en los años anteriores, inundaciones. Entonces ahora fue el efecto contrario. Primero nos llovió sobre seco y luego nos llovió sobre mojado. Entonces, esto ecológicamente pues ha tenido un impacto ahí sobre en el mojado, desarrollo así del... se decía antes, Sí, ¿verdad? Cuando las cosas se repetían los males, llovió sobre mojado. sí. Así es, entonces ha sido un tema que ha repercutido desde luego en la producción. Eso es en la parte, digamos, ambiental, ¿no? Este efecto de interacción con los recursos naturales, el clima, la lluvia. Pero si hacemos otra vez esta retrospectiva reciente de lo que vino ocurriendo con el impacto de la guerra entre Rusia y Ucrania, el desabasto de materia prima para fabricación de fertilizantes a nivel mundial, el desabasto de granos como la cebada, el trigo que ellos exportaban a muchos países y que por el tema de la guerra pues se volvió algo secundario, ¿no? Mejor conservan esa reserva de alimentos para su población en tiempos de crisis en vez de estar, pues, obviamente, digo, si hay guerra yo creo que no hay
pues ni ánimo ni recursos para estar exportando y estar vendiendo producto, ¿no? Entonces, todo eso se detiene, el mundo resintió, México resiente también un desabasto de grano y lo notamos, bueno, lo compramos en otros lados porque importamos grano de otros países, pero si el precio en el mundo se eleva por escasez del producto, pues hay un impacto en los precios que le llegan al consumidor final. Y lo que hemos visto es el incremento de precios en el pan, en las pastas, en las harinas de trigo principalmente, y O ahí es sea, donde las sufrimos, ¿no? sí, Podríamos decir, no, pues no ha pasado nada, pues no nos hemos muerto de hambre, no, pero vete a comprar ahora el pan que la familia, sobre todo los poblanos, que somos muy panaderos, muy paneros en el consumo, pues ya notamos el precio, ¿no? Y pues es que hace un mes con lo mismo me alcanzaba para más, ¿no? Entonces ya entramos en el proceso de inflación en esos pequeños rubros en la alimentación. A nivel de la agricultura, el desabasto de fertilizantes en el mercado mundial también incrementó, disparó impresionantemente los precios de los fertilizantes, ¿no? A nivel de que si hacemos el análisis económico, el agricultor salía perdiendo si volvía a comprar fertilizantes en la misma cantidad del ciclo anterior, porque ahora costaban 5 veces más. Eso tiene una repercusión en sus costos de producción que no va a ver reflejado en el precio de venta. Él no necesariamente, como ya está más caro el fertilizante, pues vendo más caro el maíz. No es cierto, el no, mercado siempre es más controlado. Sí hay un incremento, pero no suficiente como para pagarle 5 veces más el precio del fertilizante, ¿no? Con los productores que yo platicaba, me decían, mira, tengo dos opciones, o compro menos fertilizantes, es decir, voy a fertilizar menos mis cultivos o voy a sembrar menos superficie. Cualquiera de las dos opciones nos llevaba al final del ciclo a tener menos producción que el año anterior. Y menos producción multiplicado por miles de hectáreas y por miles de productores va a implicar menos toneladas de grano producido en nuestro país. Y eso otra vez nos lleva en esta espiral de la inflación a tener mayores precios al consumidor y el consumidor pues otra vez a amarrarse el cinturón para comprar lo mismo, pero ahora con más dinero o con el mismo dinero comprar menos cantidad de este tipo de alimentos, principalmente aquellos que derivan del temporal. Aunque el tema de los fertilizantes pues le pega a todos, a los de riego y a los de temporal también, ¿no? Veía yo un cuadrito ayer que decía la verdadera inflación. Y si bien decíamos, bueno, pues la inflación se habla entre el 8, el 9, está movido, así en algunos alimentos, a ver, vamos a ver, así contaditos, limón, aguacate, papa, arroz, pan, en esos básicos han y sido hasta, hay porcentajes no, más altos. claro, mucho más altos, ¿no? Y son los alimentos de todos los días del consumo de la canasta básica, ¿no? Lo que comemos diario, vamos, Y no es solamente para el que transforma los alimentos y los vende, la fonda, no, la cafetería, el restaurante, sino para lo que se come en los hogares, ¿no? sí, claro. Y esto ya venía, pues ya resintiendo el efecto de otro fenómeno anterior que fue el asunto de la pandemia de la COVID-19. Entonces, pandemia, más guerra, más cambio climático, sí ha sido un año donde diversos factores se han unido para darnos una situación actual de lo que hemos visto, menor producción, menor rendimientos, desabasto, incremento de precios porque se escasea el producto en el mercado y eso finalmente el consumidor final lo resiente y ese es el fenómeno así dicho muy pragmáticamente a lo que conocemos como inflación. El mismo dinero ya no me alcanza para comprar lo que yo compraba hace unos meses, ¿no? Y tampoco los sueldos se incrementan en ese mismo nivel. Entonces el poder adquisitivo se está reduciendo. Y el ama de casa lo sabe, ¿no? El ama de casa que dice, oye, pues yo veo este, mi esposa me reclama como si fuera el culpable de la inflación. Es que no es posible que ahora con el mismo dinero traje, mira nomás lo que pude comprar en la plaza, ¿no? En la cocota. Hace una semana todavía el precio estaba tal y ahora mira ya, es cierto, o sea, se va notando día a día, semana a semana, el incremento es impresionante, ¿no? Y el ama de casa lo resiente, sí. Todo mundo dice lo mismo, o Sí, sea, claro. cosa es la información que se lee en los diarios o se oye en la Ujú, televisión, o sea, y el momento de ir al mercado, no al supermercado, claro. es otra cosa, pero Sí, en el sí, sí. mercado con la marchanta, los Ujú, rábanos, los nopales, sí. la papa a granel o qué sé yo, por ejemplo, ahora con el tema de la temporada de los chiles en nogada.
Sí, claro. No tienes el registro de la invasión de productos de otras partes ajenas a la tradición de Calpan. No, no el dato reciente, pero sigue siendo una realidad que la cantidad de chiles que se comen en la temporada es mucho mayor a la cantidad de chiles producidos en Puebla o en México incluso, ¿no? O sea, sigue habiendo Así importación de es, chile, así chile es, poblano. así es. Entonces, sí hay un Y tema ahí. Este notas año les con fue bien a los el chileros tamaño de los poblanos. chiles, Sí, unos sí, más sí. grandes, otros más chicos, unos más correosos, otros no, unos pican, otros no. O sea, ya la gente por la masificación Ujú, de producir mucho, de vender mucho, los festivales y los organismos que se dedican a promover el consumo de los chiles en nogada masivamente, ujú. este, pues han degradado la preparación usando productos que no son los que deben ser. Entonces ahí hay un problema también de Sí, recetas y de ética en el manejo de sí. los ingredientes. Sí, hay una diversidad ahí también muy grande en esto también. Bueno, ustedes lo saben más, es el tema y de la cocina de autor y de repente pues ya hicimos el chile en nogada, pero en vez de nueces almendra y en vez de fruta pues le pusimos fruta en almíbar y en vez de... Hay estas adaptaciones, pero vaya, desde el origen, en la producción, este año podríamos decir que la producción de chile poblano, la producción de nuez de Castilla y la producción de frutas para el relleno de la zona de la Sierra Nevada fue muy buena. Ahí les fue bien a los productores de estos cultivos. Hace un año me tocó andar por esa región haciendo un documental precisamente de los chiles en nogada, allá en Calpan. Fue en la celebración de los 200 años de Chile, de la receta del chile en nogada. Y nos decían los productores, No, el año eso es un pasado, mito. Eso es un mito. sí, ahí fue la celebración. Y decía el productor, el año pasado nos fue mal y entonces pues, sembramos con mucha reserva, no le invertimos demasiado porque el año pasado sí nos fue mal. Pero ya les fue mejor, vieron que les fue mejor y este 2022, el ciclo 2022 les fue muy bien. Hay un sistema de cultivo en esta zona tecnificado que se ha propiciado, que es el acolchado, y es cubrir los surcos con un plástico, se hacen las perforaciones donde se planta la plantita de chile, pero eso hace que se conserve más tiempo la humedad del riego, de la lluvia, si son de temporal, y que no haya crecimiento de otras hierbas, de lo que comúnmente llamamos maleza, que compita por nutrientes con el cultivo. Pero es obviamente una mayor inversión, sí te garantiza más calidad y más rendimiento, pero es más inversión. Pero les fue bien, o sea, no, exactamente invirtieron más, pero ganaron más. Su producción fue muy arriba, su calidad superó, y eso, al menos en este año, pues ya fue una ventaja para todo el concepto de los chiles, porque desde la producción hubo calidad y hubo rendimiento. Y en el caso de las frutas también, pues las granizadas estuvieron en otra temporada, en otra menos intensidad, porque a veces ese golpe de granizo es el que perjudica a la fruta y ya no tiene el sabor, el color para poderse llevar ya pues a los guisos, en este caso al picadillo para el chile en nogada. Entonces fue un buen año. Puebla recientemente, a pesar de la tradición del nogal de Castilla, que efectivamente viene de Europa, no había sido un estado productor de nuez en plantaciones, en huertas, no había huertas de nogal de Castilla. Esto es algo Salvo en la relativamente zona de nuevo. Calpan, ¿no? Sí, pero son árboles que tienen 80 años de edad, de 50 a 100 años de edad, Sí, de así es, traspatio, árboles muy grandes. grandes. Una familia nos llegó a decir, pues este árbol ya este año intentamos contarlos y fueron alrededor de 5,000 nueces en un árbol. Pero es el único árbol que tenemos en la casa, ¿no? Sí. Entonces vendieron 5,000 nueces, que en ese tiempo eran de a peso, pues le ganaron 5,000 pesitos por año a Senogal. Pero es un árbol que sembró el abuelo y ahí se quedó. Y hasta apenas, yo no me iría más allá de 20 años antes, es que se empezaron ya a tener las primeras plantaciones de nogal de Castilla en la zona de la Sierra Nevada. Ya incluso debe haber árboles de esos primeros que se plantaron que ya empezaron a tener cosecha porque decían siempre el argumento del fruticultor era, no hombre, si yo lo siembro no lo voy a alcanzar a cosechar, me voy a morir y no va a cosecharse. Sí, Y porque les tardan decía, muchos años, ¿no? Es lo que la sí, gente decía hace tiempo que claro, su ciclo natural es muy tardado. Y les decíamos, bueno, el que te estás comiendo ahorita, ¿quién lo sembró? No, pues mi abuelo. Déjales algo a tus nietos entonces, ¿no? Pero ya la tecnología también de la fruticultura llevada al nogal de Castilla
con injertos, con podas, con una buena fertilización, acorta mucho este tiempo para entrar a la etapa productiva. Yo por eso digo, ya los primeros que se plantaron ya deben haber tenido producción en estos años y de aquí en adelante vamos a tener ya mucho más producción de nogal de Castilla ya en huertas, ya en plantaciones formales, ¿no? Y eso es bueno para el sector, es bueno para los productores, es bueno para el abasto de la nuez, porque justamente el precio, pues a veces es lo que hace que le pongan otros ingredientes, o la nuez moscada, la nuez pecanera, que es más No, barata, eso ya es una porquería, o la ya. almendra y esas No, no, cosas, no, ¿no? bueno, sí lleva un poquito de almendra, eso sí, Sí, pero pero bueno, sí ya vamos a es tener, un debate, sí, claro. siempre, que si lleva esto, que si lleva el otro, que si se capean, que si no se capean, porque se ha masificado y al Ujú. masificarse se pierde la esencia de lo que fue el alimento, el platillo que se hizo Sí, famoso claro. por un asunto político, pero Ujú. que antes no se hacía como tal, o sea, no hubo un platillo que se llamara de origen chiles en No. nogada. No, eran chiles rellenos y había Ujú. variedad de chiles rellenos y había variedad Claro, de rellenos, entonces el relleno ranchero, el relleno mexicano, el relleno republicano, eran muchos sí, rellenos. así Entonces, la es. historia es interesante. En los últimos tiempos, a Puebla se le está identificando con la vocación de producir mezcal. Ujú. Acaba de salir hace muy poco tiempo un estudio que presentó la pues UNAM junto con algunos investigadores de otras universidades, creo que de la Ibero, Ujú. donde se menciona que hay alrededor de 158 especies de agave en el mundo y México tiene el 79% de la diversidad, o sea, 132 son solamente en México. Sí, Y bueno, esto genera una derrama económica tremenda. No necesariamente el mezcal sirve digo, los pues agaves sirven los para agaves, claro. mezcal, puede usarse para otras cosas, pero Ujú. habla de que la gente está buscando involucrarse con algo que se pone de moda, como hubo hace años la producción de pues tequila y toda la zona del norte, el Bajío, etcétera, empezaron a cambiar sus Ujú. productos y metieron los magueyes que eran para dividir terrenos o el pulque en su momento. Y ahora hay una tendencia a dedicarse y surgen las cooperativas y las denominaciones de origen y las quién sabe qué tantas cosas para producir mezcal. ¿Será esta la nueva forma de conservar a los campesinos en el campo? Dedicarse Claro. a la producción de agave. El agave puede ser una de las soluciones a la pobreza en el campo mexicano. El agave no puede desplazar a otros cultivos que quizás sean más necesarios para la alimentación diaria, para lo cotidiano, el frijol, el maíz, Ujú. el trigo, quiero pensar en donde lo hay, el sorgo en donde lo hay, la cantidad de hierbas y de hortalizas que creo que también hay problemas por ahí en el distrito de riego de las aguas de pues, Valsequillo, ya contaminaron tanto que lo que se riega en la zona de lo que es Tecamachalco ya no es aceptado en los mercados locales porque dicen es que fue regado con agua sucia. ¿Será por ahí el agave? La salida Claro, claro, maestro, del sí. campo poblano. Definitivamente es una de las especies a la que se le está apostando. Se han ido dando las condiciones de mercado con el tema del mezcal, de la preferencia de una bebida que hace unos 25 años era pues un producto que no tenía valor, no le dábamos un valor económico importante en México, como se lo estuvimos dando al tequila, pero en el mercado de exportación, el mercado asiático, yo recuerdo que tenía un sobreprecio muy considerable del mezcal mexicano en relación al tequila. El mercado asiático, Corea, Japón, China, pagaban mucho más el mezcal que el tequila, cosa que no ocurría en mercados como el europeo, donde pues el tequila sigue siendo la bebida emblemática de México, con la que identifican a México, ¿no? El tequila, viva México y tequila y mariachi es la combinación como nos conocemos en el extranjero. Pero el mezcal entonces fue ganando terreno. Oaxaca fue el estado que se, pues,
vio beneficiado con esta bebida, con esta cadena agroalimentaria por muchos años y un tanto cerrados y celosos para permitir que otros estuvieran dentro de este tema, pues es entre jurídico y político el asunto de la denominación de origen. Puebla como estado, en el territorio poblano, hace muchos años, unos 100 años por lo menos, 100 a los, yo creo que más, bueno, 100 es una generación prácticamente, más de 100 años produciendo mezcal. Y mucho del mezcal producido en el territorio poblano se vendía a las empresas envasadoras de Oaxaca, porque ellos sí tenían salida de un producto. Aquí en Puebla era un producto ilegal. Los palenques, los lugares Además, donde... solamente cortaban las piñas y las mandaban a los palenques oaxaqueños y nunca decían de dónde venían, de dónde Claro, eran. también, pero también se hacía mezcal, había palenques, pero eran palenques clandestinos. Y el Eran, destilado no era precisamente higiénico y entonces la gente no, se enfermaba. en En fin, muchas comunidades de la Mixteca poblana, de donde son nativas muchas de estas especies mezcaleras, pues prácticamente aprovechaban por ahí una cueva, una barranca, para poner ahí el palenque donde se hacía donde estaba el destilador, donde se fermentaba, cubiertos por una manta y unos palos de quiote con unas piedras, para que si alguien se acercaba que pudiera ser riesgo, pues inmediatamente desmontaran y escondieran todo. le Estaban fuera sabes de la bien al ley. asunto, ¿eh? Se me, Sí, se me hace que en alguna época te dedicaste a la producción de mezcal clandestino, caray, porque no, ah, conozco la historia porque platicaba con muchos mezcaleros ahí en la región de Tepeji, de Rodríguez, Izcaquistla, claro, Tezcal, claro, claro. y eso nos decían. Entonces, cuando a nivel de gobierno se buscó, me acuerdo por ahí en el periodo del gobernador Melquíades Morales, la denominación de origen, y había que cumplir con una serie de requisitos para hacerle la propuesta al famosísimo Consejo Regulador del Mezcal, que estaba formado por Oaxaca nada más. Y Sí, entonces, nunca cumplimos con los requisitos, siempre faltaba algo, se retrasaba el tema de la denominación de origen, pasó esa administración, pasó otra administración y no hubo denominación de origen. Fue ya más recientemente, tengo entendido que fue a partir del año 2015, cuando Puebla y otros estados entran a la denominación de origen del mezcal. Yo creo que fue ya también una visión del gobierno federal de ver en esto una oportunidad, todo esto que usted comenta, maestro, te voy a decir efectivamente. que hay muchos políticos metidos en el negocio de la producción de Sí, claro, sí, sí, sí. el caso de un exgobernador de Oaxaca que fue también pues, funcionario por aquí, Ujú. mucho el tema en la zona de la reserva de la biosfera Sí. de Atlán, ahí en esa zona donde de un lado es Oaxaca, del otro lado es Puebla, y se Ujú. da unas variedades de pues agaves endémicos que sirven para producir un mezcal maravilloso. O sea, Claro. se puso de moda, pero Sí, debe ser ese el rumbo que siga la economía en el campo o hay que diversificar, hay que irse a otras cosas. ¿Cuánto del territorio poblano debíamos dedicarle a estos temas? El otro día ujú. oía al presidente municipal de Zacatlán que estaba buscando que también Zacatlán produjera pues mezcal. Le dijeron, no, Mezcal. pues no está dentro de la zona, no, pero se dan los magueyes. Y Sí, entonces alguien claro. llegó, Vivales o Vivo o Ujú. Abusado, y le dijo, no te preocupes, yo te lo envaso. Y entonces compraron el mezcal, no sé dónde, y le pusieron la etiqueta donde dice mezcal de Zacatlán. Pues es un engaño. Claro, claro, le voy a platicar una historia ahí de Zacatlán también, pero bueno, la pregunta primero, es una opción? Sí, no es la alternativa, no es para sustituir la agricultura, no, pero sí es un buen camino, sobre todo para zonas en donde no es, digamos, propicio para el buen desarrollo de otro tipo de cultivos. ¿Por qué? Porque los agaves, siendo de este tipo de plantas que nosotros los agrónomos decimos de mecanismo activo de las crasuláceas, tienen una forma diferente de hacer la captura de dióxido de carbono, la generación de oxígeno, sus procesos de fotosíntesis, etcétera, que aprovecha condiciones en donde otros cultivos no van a propiciar bien. Suelos poco profundos, calcáreos, de baja fertilidad,
en donde otros cultivos nomás no van a prosperar. Zonas áridas o semiáridas, y los agaves están justamente en su clima natural. Así es el clima donde los agaves van a prosperar, sobre todo las especies mezcaleras de estas zonas áridas y semiáridas. 40% del territorio nacional son zonas áridas y semiáridas. Entonces, bueno, podría ser una buena alternativa para ese 40% de la superficie agrícola de México. Y efectivamente, la situación viene, primero, aprovechar las especies nativas, desde luego hacer un uso del recurso que ya la naturaleza nos da, pero también hay que cultivar. El problema con el mezcal es que nos estamos acabando los agaves silvestres, los que ya estaban en el monte, y se están Hay acabando paguetes, literalmente. Sí, ese es un hay gran agaves problema. que se tardan 30 Sí, años, sí. 40 años. No sé si el jabalí, el barril, creo que es otro, Uh -huh. que son difíciles de encontrar, los andan ahí Sí, buscando, y entonces la producción de esos mezcales es muy baja, claro. y evidentemente los precios pues son Son poquitos. Tardaron muchos años en producir y en una sola cortada los vamos a convertir en mezcal, porque además la conversión en kilos de piñas de 10 kilos de piña para un litro de mezcal, pues vamos a producir muy poco. Y tal vez sea el último mezcal de esa especie que se produzca porque no hemos repoblado. y eso no debe vigilarlo el Consejo Regulador, si es que lo hay, o el gobierno Mm, federal o el gobierno del estado, pero cuando la iniciativa para que todo mundo se dedique al mezcal viene de los propios gobiernos de los estados o los presidentes municipales, no calculan el daño dentro de 30, 40 años que le van a hacer al campo. Entramos a destiempo, maestro. ¿Por qué? Porque viene primero el impulso del consumo de la bebida y atrás viene el cultivo. O sea, sí hay viveros, sí hay plantaciones nuevas de agave, pero vienen con 5 o 10 años de atraso, porque primero se empezó a impulsar el consumo de la bebida, la fabricación de la medida. Fue este fin de semana pasado la Feria del Mezcal, organizada por el gobierno del estado de Puebla, viernes, sábado y domingo. Y hay una gran cantidad de empresas mezcaleras y de marcas mezcaleras. Sí, es cierto. Pero no todos Trajeron tienen. algunos a probar y la verdad, o mi paladar ya está muy anciano, ya no reconoce, o definitivamente están haciendo cosas para competir con el tequila. Cuando una Sí, botella de claro. un mezcal artesanal no tiene lote, no tiene número Uh -huh, y no tiene número de botellas, claro. tenemos un problema. Claro, ya no hay certidumbre. Ya. La industrialización del mezcal. Sí. Caracterizan tres tipos de mezcal: el ancestral, el artesanal y el industrial. Y en cualquiera de las tres modalidades el problema ha sido que la producción que se está haciendo, pero estos agaves que se están sembrando ahorita, que se están plantando, pues van a tardar mínimo 6 años en tener las características para poder aprovechar la mejor concentración de azúcares en la piña. Entonces, por eso le digo que pues el consumo nos está ganando 5 años, porque mientras esos crecen, a lo que le estamos pegando pues es a los agaves silvestres, a los agaves que ya el monte tenía, que tardaron efectivamente 10, 15, 20 años en crecer. Entonces, hay una tarea muy importante en la reproducción, en la plantación comercial de estos agaves, en repoblar las zonas naturales, tal vez no hacer cultivo como tal en parcelas, pero sí aumentar la población de agaves en las zonas silvestres, allá donde es su entorno natural. Ese es un proyecto que hemos trabajado desde la Facultad de Agronomía y Ambiental con la Escuela del Mezcal de Tecali para favorecer la biodiversidad en torno al agave, porque además el agave es parte de un ecosistema, pero en la producción de mezcal hay otras dos especies importantes de árboles que nos estamos trayendo entre las patas, como se dice comúnmente: el mezquite y el sabino. ¿Por qué El estos árboles se sabino, cortan? claro, Uno, el para... sabino se usa, además es de Sí, donde sale el fuego para cocer las piñas. claro, y el mezquite para los destiladores. Entonces, no solamente es la extracción de agaves del entorno natural, sino de mezquites y de sabinos, que también son árboles que por las mismas condiciones en las que están tardan muchos años en llegar a su etapa adulta.
Entonces, no es un tema solo del agave, tenemos que trabajar con la biodiversidad en torno al agave, de todas estas hierbitas ahí aromáticas que acaban dándole también parte de los ingredientes y del sabor a todo el ecosistema y que se va a reflejar ya en los procesos de fermentación y destilación también. Entonces, ese es uno, las plantaciones. Esta empresa que me comenta de Cuicatlán, ellos están solventando este asunto con la tecnología de cultivo de tejidos. Sí. Tienen laboratorios de Tienen, micropropagación vegetal donde producen miles de agaves están y muy eso es, avanzados, sí, están eso es muy lo que deberíamos avanzados. estar haciendo. Todas las empresas mezcaleras, el primer Una compromiso que deben tener es una empresa privada sí, cuyo origen sí tiene que ver o tuvo que ver con la presencia de un importante político oaxaqueño uh -huh, y que se sumaron ahí también algunos intereses pues poblanos, pero está dando muy buenos resultados. O sea, se está haciendo el mezcal, pero respetando la serie de características para que el campo no se quede pelón de claro. agaves, ¿no? Claro, y responde a una lógica, pues si eso es lo que me va a dar a ganar, pues voy a propiciar desde el origen que siempre tenga el abasto de la materia prima para seguir incrementando incluso mi producción y mi cadena de comercialización. El momento en el que no haya materia prima, se acaba el negocio, ¿no? Entonces, Así no es es. un tema de un líquido envasado, es un tema que viene desde la plantación de los agaves. Y el caso de Zacatlán es muy interesante porque es una zona del altiplano húmedo que tiene esta tradición o esta vocación productiva para el agave salmiana, conocido comúnmente como el agave pulquero, el agave grande, Sí, hermoso que sí, el tenemos, y, grandote que y sale en del las fotografías en las películas de la época del cine de oro de México. claro, claro, sí. Este, ahí la producción de pulque, que en un tiempo también de la época colonial fue un factor económico muy interesante porque era la bebida del pueblo, el pulque era la bebida del pueblo y había una gran cantidad de consumidores, por lo tanto de consumo, y era un buen negocio, había haciendas pulqueras en las zonas del altiplano de Puebla, Hidalgo y Tlaxcala. Hoy en día tenemos todavía los vestigios de los tinacales, de estas haciendas que se dedicaban a la producción del pulque, la plantación de agaves, la extracción del aguamiel, la fermentación en las tinas hasta llevarlo en los cueros de cerdo a las ciudades para el consumo. Por Que desgracia vino la leyenda negra que desataron los productores de cerveza. sí, claro, las Los muñequitas, productores de cerveza comenzaron a crear una leyenda negra para desplazar el consumo de pulque claro, de las pulquerías y uh empezar a -huh, introducir la cerveza. Entonces claro, dijeron la uh -huh, muñequita que se fermentaba el pulque con el excremento del ganado y todas estas cosas. Y entonces la gente, lo iba claro, cuando no sabía. Fíjate, ese es un buen ejemplo de cómo la masificación de un producto, la sí, cerveza, desplazó a la bebida quizá más característica mesoamericana, sí, prehispánica, que era el prehispánica, era el sí, Oakley de la y época cuando la prehispánica. famosa muñequita, pues es una hierba que se da junto a los magueyes Uh y que -huh, sirve, entre otras cosas, cuando no ha llovido mucho o cuando ha llovido en exceso, esta hierbita que se hace una bolita, se hace una muñequita, se la meten en uh el -huh, momento en el que están haciendo el agua miel y equilibra el pH claro, de la bebida y lo dejan unas horas y se acabó. sí, El pulque es una de las bebidas más higiénicas y más sensibles a la contaminación. Por eso, aquella leyenda de que las mujeres que están con sus periodos no pueden entrar así, o no pueden entrar las que están embarazadas. uh -huh, Toda esta serie de leyendas tiene una razón de ser, sí, porque claro, el pulque es una bebida muy higiénica, sí, sin sí, pasar sí, por la totalmente, doble eso es. fermentación como Eh, los mezcales y los tequilas o los whiskies o los vodkas o la bebida que sea, ¿no? claro. Que, bueno, entonces en estas condiciones, efectivamente ocurre este desplazamiento de la bebida, desplazamiento en el consumo, pero que yéndonos hacia atrás, pues nos pega en la producción de la materia prima. Y ahora las grandes zonas productoras de agave, de maguey pulquero de la colonia, pues hoy son las zonas cebaderas que abastecen a la industria cervecera desde hace ya muchos años, ¿no? Entonces, Los desplazaron. así como se desplazó el pulque por la cerveza, se desplazó en el campo el maguey pulquero por la cebada. Hoy se produce cebada en lo que fueron las Toda zonas la zona pulqueras. de Ciudad Sagún hacia
hacia Pachuca, toda esa Ah, parte de Pachuca, en la Puebla, ciudad. nos fue muchísimo, Todo eso desplazaron la Libres, producción. Cuyoaco, Oriental, son las grandes zonas cebaderas Desplazaron, que fueron en un tiempo las zonas pulqueras, ¿no? así es, Sin así embargo, el clima sigue siendo propicio para el agave. Zacatlán, Chignahuapan, ni se diga, hay una gran cantidad de agaves en Libres. Recuerdo muy bien un productor que dice, tengo 12,000 magueyes, o sea, los tiene contados. qué No los tiene en bendición, parcela, qué pero pues hay en bendición, los linderos, en los qué cerros, en bendición. las orillas de los caminos, y tiene su tlachiquero, que todos los días él ya conoce todos los árboles, hace sus Tuve recorridos, saca a un su tío que aguamiel. falleció hace no mucho, que heredó también algunos terrenos por ahí en un monte y estaban llenos de magueyes, y entonces él sabía, no lo vendía, y yo siempre decía, oye, véndelo, no, 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 esto es para la familia, cuando vengas tú, cuando venga la familia, Sí, damos el pulquito que sacamos, era una cosa maravillosa de no, sabor, porque era delicioso, claro. totalmente casero, totalmente Ujú. casero. Y Bueno, en Zacatlán hace ya unos 25, 30 años, unos pobladores de una familia de originarios de Zacatlán, cuya descendencia venían ya, o ascendencia, perdón, ya se dedicaban a la producción del pulque, incursionaron en destilar el aguamiel, sí, como se supe, hace con los vestidos. supe, sí, Y es un alcohol, en vez de ser una bebida fermentada como el pulque, lo que hacen es un alcohol, un destilado del aguamiel, que incluso ellos le llamaron pulcata, y así venden su bebida como pulcata. Tiene un sí, sabor muy especial, muy diferente, que esto, llevándolo al proceso de los mezcales, pues es un mezcal, solo que es un mezcal de un agave pulquero, no un mezcal de los agaves que conocemos, o no. Incluso creo que el nombre genérico de estos destilados de agave era el nombre del mezcal. Hay por ahí una canción de Jalisco, allá de los mariachis, de los Altos de Jalisco, que decía de los lugares, por qué se caracterizaba cada uno de los lugares de Jalisco, y decía, y de tequila su mezcal. O sea, Tequila era la localidad que hacían su propio mezcal, que después adoptó el nombre de la localidad de Tequila, y de ahí en adelante lo que tienes sabemos. razón. Y ahora, pues, entonces sí hay, de alguna forma se podía hacer un mezcal de Zacatlán, así con esta propuesta que hacían, pues yéndonos así como que siendo estrictos en el proceso, pues sí, acaba siendo un mezcal, pero de agave pulquero, de otra especie de agave, ¿no? Y comentarle también, desde la academia y la investigación, lo que se ha estado haciendo es investigar los probióticos y los sustratos que se conoce como el prebiótico, de todo este conjunto de organismos que hacen la fermentación del agua miel para convertirla en pulque, darle cierto grado de alcohol, y por eso es que emborracha, porque efectivamente hay unos grados de alcohol producto de la fermentación de las bacterias, del consorcio bacteriano que vive ahí. Una investigadora de nuestra Facultad de Biotecnología, la doctora Beatriz Pérez, aisló las bacterias, todo el conjunto de bacterias, las caracterizó, las ha estado estudiando por separado y ha notado cosas interesantísimas de bacterias que ayudan a capturar moléculas de glucosa y las eliminan a través del tracto digestivo. Bacterias que capturan moléculas de grasa y las sacan a través del tracto digestivo. Y ese tipo de bacterias son muy similares a la microbiota intestinal que tenemos de manera natural, que han sido desplazadas por nuestra mala alimentación y sobre todo por el uso o el mal uso excesivo de los antibióticos. Ya hemos destruido lo que conocemos comúnmente como la flora intestinal. Y Y estas bacterias del aguamiel se los años pueden adaptar muy te bien. daban un vasito de pulque Sí, para recuperar la flora intestinal, claro, efectivamente. La totalmente levadura, de la acuerdo. levadura de cerveza también te la daba. Sí, No había los yogures, no había los probióticos estos no, que claro. las cápsulas, las pastillas creo que valen 300 y pico de pesos, 6 Uh -huh. cápsulas ahí. No, pues mejor Antes era el un vasito de vasito, pulque, el vasito un de vasito de veladora. pulque, claro. Se trabajó incluso y la UPAEP tiene la patente de una bebida hecha a base de aguamiel, como el sustrato es el prebiótico, digamos, el medio en el que viven los microorganismos, y el probiótico es el conjunto de microorganismos que lleva. Entonces hay una bebida de aguamiel, que es el prebiótico, al que se le agregan ya una selección de estas bacterias, digamos, que hacen estos efectos benéficos en el organismo, y que pues estamos en espera de que la industria diga, a ver, yo le entro, yo trabajo con esa patente, yo la hago en una bebida comercial y hacemos, ¿no? Pero ya está generada la tecnología para aprovechar estas bondades que ancestralmente
se sabía que algún beneficio, a lo mejor no tenían microscopios y no sabían si eran bacterias Sí, aerobias o anaerobias, pero sabían esto, sabían que nos ayudaba a recuperarnos nuestro sistema digestivo para estar saludables, ¿no? está bien. Caray, maestro, de veras se nos va el tiempo volando cuando platicamos Sí, contigo. Son temas interesantísimos. Te agradezco mucho tu participación. Le agradezco, como siempre, a Juanito Méndez que nos hace el favor de contactar con todos los académicos de la UPAEP. Y espero que tengas tiempo en breve, ahora que se acerque ya la producción decembrina, todas las frutas tradicionales claro. Pues de, tenemos desde las de Todos Santos una buena de producción de ahí también. Todos Santos, tenemos de ahí en adelante y luego Sí, claro. tenemos plática. Te lo agradezco mucho, Siempre un mucho, gusto, maestro, compartir con usted. Cabrera Muy buen Mauleón. día y muchas gracias por la invitación. Gracias, Hasta gracias, muy luego. amable, buen día. Don Miguel Quiñones, muy buenos días. Buenos días, don Jesús. No sé si preguntarte cómo estás o qué te Te tiene hasta puedo, la madre o te puedo alguna cosa contestar. de esas, porque dije yo, bueno, si Miguel quiere comentar algo de que lo tenga hasta la madre, pues bienvenido el tema. Te voy a poner, nomás para acelerarte. Hoy estamos a 20 de septiembre, estamos grabando, 20 de septiembre a las 10 de la mañana, y el programa pasará el miércoles 21 de septiembre. Pero para ilustrar, mira, Comunidad de Valencia. ¿Sí sabes dónde es eso? Sí, creo que ahí abajo de Cataluña. Valencia celebra el Día Mundial de la Paella por una competición junto al mar. Mira, llevo como media hora pensando qué se festeja hoy que nos involucra. Y era esto, el Día Mundial de la Paella. Y no me podía cortar. Pinches alemanes, ya los tengo hasta el gorro. Lo Dice, leí en la 10 mañana. 10 chefs internacionales competirán por el premio a la mejor paella del mundo en la Marina de Valencia. ¿Has estado en la Marina de Valencia? Sí, señor. Yo he estado con mi compadre allá que tiene unos tíos y nos llevaron a comer ahí. Man. Dice, los cocineros que participan en esta competición provienen de países como Francia, Suiza, Japón, Estados Unidos, Argentina, México con J, así dice México con J, Ecuador, Canadá, Finlandia o Italia. Fuera de Valencia, ciudades como Bombay, Toronto, Helsinki o Cantón también han preparado varias actividades especiales para festejarlo. El Día Internacional de la Paella es una celebración a nivel mundial. Aquí está. Así es. Gracias por que me van a dar un apoyo a mí misma. ¿Cómo ves? ¿Cómo se Muy bien. divierten, verdad? Se Y ahí, divierten, se la pasan bien. ahí tienes otro. Este es Cadena 100. Día Mundial de la Paella, las 5 curiosidades básicas de un clásico de nuestra gastronomía. Ve la paella. A ver, ¿qué piensas de ella? Ve el color. No, el color es espectacular. Pero, ¿qué tiene? ¿Rodajitas de limón en medio? Tiene limones, tiene cuartos de limón. Es muy común en Valencia que te pongan ese limón, porque no es un limón ácido, es un limón Es lima, dulzón, dulzón. sí, y también es común en la región de Murcia. Sí, pero tiene camaroncitos, bueno, tiene algo que parecen gambitas Sí, gambitas. y las rebanadas de pimientos. Hey, Bueno, esta World Paella Day. Los finalistas ya tienen su última paella lista. ¿Quiénes de ellos se llevarán la copa de su país? Te pongo el video. ¿no tiene sonido? No tiene, no tiene. A ver, mira, esa es negra. La paella tiene 8 millones de búsquedas anuales en Internet.
Y se me hacen pocas. Desde 2016 y por petición popular, la paella tiene su propio emoticono. Se llama paella por el recipiente en el que se cocina. Vaya, por fin alguien lo reconoce. La palabra paella es más importante que las fallas. Para los más atrevidos en el mercado podemos encontrar palomitas y helado sabor a paella. Igual que tu helado sabor nogada. No, tiene madre. yo no no fue Yo idea lo mía. le- yo No lo fue leí idea mía, ayer no y fue dije, idea puta, mía. Lo ya estamos. hicieron en la cocina porque sobró nogada y dijeron, de que se echa a perder lo hacemos helado. Pero bueno, no me eches broncas. Ahí está el Twitter de los del año pasado, creo. No se ve la foto bien, ¿verdad? Ahí está. Mira, ahí se está cociendo el arroz. Nomás ve ahí la Marina, ahí Valencia, Chiva. Qué bonito es lo bonito, ¿verdad? Sí, y qué rico es lo sabroso. Sí. Ganó uno de Francia el año pasado. Yo te voy a decir una cosa. La paella realmente es muy internacional. Yo he estado en Valencia, he estado en Murcia, las he comido. En A Madrid mí la de mismo. Valencia no me gusta tanto, fíjate. Yo Pero he para mí comido mejores paellas en Madrid y en Sí. México que en Valencia. Pero yo las mejores que he comido, increíblemente, fue en Estados Unidos, en San Francisco. Santo Dios. Había un restaurante que se llamaba Barcelona, no sé si exista todavía, y no te miento, era un tren de paellas individuales o dobles, chiquitas, y veías el Hablamos tren ahora de cómo gastronomía preparaban y más paellas. concretamente. Órale. Se metió ¿Quién sabe qué pasó? las noticias. No, sí, pero Hablamos ahora de gastronomía y más concretamente de la paella. Hoy se celebra el World Paella Day, una jornada dedicada a homenajear a uno de nuestros platos más internacionales. Uno de los actos del programa es el World Paella Cup, una competición entre 10 chefs que tratan de preparar la mejor paella del mundo. Allí se encuentra nuestra compañera Pilar Aguado. Pilar, buenas tardes, cuéntanos. A ver, Pilar Aguado. Buenas tardes, Raquel. Pues sí, nosotros hemos venido al World Paella Day, que es la gran fiesta de nuestro plato más internacional. Aquí tenemos a los cocineros argentinos, que él es Yanni. ¿Usted es argentino? Argentino. Yanni, que ha hecho una paella valenciana tradicional. Sí, la bautizamos paella del señoret porque no tiene hueso y la idea era un poco respetar la tradición, la cultura, pero por los tiempos la reversionamos. Entonces, tiene el sabor, tiene la técnica, le cambiamos el hueso. ¿Cómo llega Argentina a un plato como la paella, tan típico de Valencia? Bueno, Argentina es un país de inmigrantes. El tema es que iba pasando los años y se fue deformando un poco lo que teníamos nosotros como paella, y la idea es un poco dar a conocer esa cultura de nuevo, empezar a mostrar un poco más la cultura, la tradición, cómo se debe cocinar, respetando el arroz, por supuesto, el producto y las cocciones. Entonces, venir acá, aprender, ver este país maravilloso, la ciudad de Valencia, la cuna de la paella, para mí es un orgullo, estoy muy contento, y llevar todo esto para allá me pone muy contento a mí. Porque si en Argentina usted le dijera a alguien, vamos a preparar una paella, ¿cómo la prepararían allí? No, puede ser, sí, no con estos ingredientes, el pato, el conejo, no se consume habitualmente, pero la forma en que la cocinan, sino que utilizan una paellera muy chica para mucha cantidad de gente, usan otros tipos de arroces, entonces ahí está la clave, es usar el arroz que lleva, el caldo y los ingredientes, por supuesto. Pues muchísima suerte en el concurso. Y aquí estamos nosotros, Raquel, a ver cuál de todas gana. Hay una que es incluso hasta de reno. Madre mía. De Hay que reno. parar de innovar. Bueno, a ver, para que veas cómo Hablamos ahora de gastronomía y más concretamente si alguien de la habla paella. Hoy se celebra de- el World Paella Day, una jornada del dedicada helado de a nogada, homenajear a pues ahí tienes la paella de reno. No, pero es de la ciudad de Reno, no es que le pongan Reno. ¿Dónde chingados los van a sacar? Son capaces, cabrón. ¿Cómo se llaman estos que son como unos cejotes verdes? Las vendimias, no, los. No. No, Son espérame. unos cejotes verdes. Sí, es con todo y vaina. Es una judía verde
ancha. Es muy típica de ahí. Ellos Es típica de ahí la judía verde, que es muy ancha, pero no sé de dónde, de dónde es que se... Porque yo sí las he comido ahí y son muy diferentes. Ya las hay en frasco. Ujú. Te las venden Yo, en frasco en los supermercados. la que yo hago, yo le pongo ejotes, ¿eh? Sí, yo también suelo ponerle ejotes, sí. Sí. Pero En Venezuela se llama es un vainitas. ejote ancho, dulzón. Sí, es más ancho y más dulce. No me acuerdo cómo se llama. Ahorita lo En buscaré. Venezuela se llaman vainitas. Y ahí se llaman. Ay, caray. Te digo que los alemanes me están rompiendo la madre. Sí, ya me di cuenta que ahora sí ya se te van las cosas, pero en serio. Sí, caray. Por cierto, de lo que te presté la semana pasada, sí te acuerdas, ¿no? No. Eso, de entrada hasta se me hace raro que me hayas prestado. Preguntan Bueno, con bueno. qué ojos, divino tuerto. Sí. Bueno, te puse este tema de la paella, bueno, pues por ser hoy, por ser este día 20, el Día Internacional día. de la Paella. Y luego ya hace tiempo comentamos sobre los ingredientes, sobre que en Puebla se han hecho famosas las paellas porque cada persona que se queda sin chamba se pone a hacer paella. Entre ellos yo, entre ellos yo. Entonces le van poniendo tantas cosas que yo digo, pues para mí el tema es arroz con cosas, man. Arroz con Y, cosas. y es que esa debería ser la definición, arroz con cosas. Y aquí la confundimos. En México se confunde mucho. Se ponen cosas con arroz. Le ponen más cosas que arroz. De arroz, Y efectivamente. para mí Y el el tema arroz es el arroz. el arroz. Y el arroz que tome el sabor de todas las cosas que se le ponen, para eso se usan. Pero no se usan. La murciana, por ejemplo, Oye, donde está dicen que sonando mucho tu micrófono, se oye mucho que pega algo. a lo mejor es que está golpeando contra la camisa. Pero en Murcia, donde dicen que nació la paella, dicen, No, para mí el, la paella definitivamente nace en las costas. No sé por si en eso de Murcia nacen. Valencia, digo, no, pero no en un sitio, o sea, Sí, es que mira, toda la costa esa, Murcia, Valencia están pegadas, Cataluña, entonces todos usan el arroz como ingrediente primordial. ¿de dónde llega el arroz? Bueno, llegó de Asia. Claro, el arroz llega de Asia. Sí, Entonces, ¿quién lleva el arroz? pues los que iban a los barcos, pues no había de No, otra. no, Y paraban el los Sacro puertos. Imperio Romano Así, y Alejandro Magno, ellos llevan el arroz a los países en Europa, llevan el azafrán, también viene de esas zonas. Entonces el arroz comienza a cocinarse ¿dónde? Donde llegan pero, los soldados romanos que se van por el Mediterráneo porque no había autopistas, no había trenes, no había aviones y por lo tanto se iban por el mar. pero la mayor producción de azafrán es en la región murciana. Si no lo Sí, por sabías, eso, te lo comento. se adaptan muy bien los ingredientes. Los romanos llevan el arroz, lo siembran, se da muy Sí, bien y además comienzan a cocinarse. Mira qué bonita taza. sí. ¿Qué dice? Que tengo Lucio. Presumido. Sí, Sí, si no hay. Pero en fin, la murciana la base es conejo y caracol. correcto, Esa correcto, es la base. correcto. Pero en toda esa zona, porque hay cantidad de recetas según el día, según la hora, según lo que se te Sí, antoje. y El según arroz el a banda, país. por ejemplo, el arroz a banda, Ujú. si lo has Sí, sí lo he comido. ese se le pone a un lado alioli y por Sí, separado va el pescado. El arroz al eh, horno, que se hace en una cazuela de barro, no se hace en la paella. Paella es el nombre del sartén. del Arroz con sartén. costra, me encanta. Que se puede hacer en paella o se hace también en cazuela
de barro, puede llevar conejo, puede llevar pollo, garbanzos, ñora, ajo, y se deja que se forme una costra. El arroz negro, calamares y la tinta de los calamares para darle colorcito. Arroz a la marinera, que es el que aquí en México se considera paella, porque le ponen camarones, almejas, mejillones, Jaiba, mejillón, hasta jaiba he visto que le ponen en algunos. calamar, sí. Sí. Yo uso la jaiba para... ¿Por qué? Porque la jaiba tiene mucho sabor. Mucho sabor. Sí. Así Y es. como además me gustan las jaibas, a veces cuando estoy haciendo el caldo le pongo un par de jaibas enteras y después me como las jaibas. Que es Hay un artículo que salió publicado, voy a ver si lo subo, porque está bueno, es de gente profesional, que salió publicado en el portal de La Vanguardia, en español. Y a propósito del Día Mundial de la Paella, y se llama Los únicos 19 ingredientes que sí puede llevar la paella valenciana. Los únicos 19 ingredientes. Ahí tienes la paella. A esto se le llama paella. Este sartén se llama paella y viene del latín patela, que era el nombre del escudo que traían los romanos. Eso Mira no lo eso. sabía. Los caracoles, fíjate. Caracoles y conejo. Y conejo. Ve nada más qué delicia. Y el arroz, cómo se ve. ¿Ya Sí. vieron, señor? Esto es lo que... Esto es lo que me preguntabas. Los señores poblanos que hacen paellas. Vean cómo se ve el arroz. No Sí. se tapiza, no se esconde el arroz. Estos son los... Es que lo que vas a comer es el arroz. Eso es lo que es el plato. Esas son también unas alubias que son de la zona. Efectivamente, sí. Este se llama garrofón, el caracol. Garrofón. Ahí están los caracoles. Ahí están los caracoles. Están en la malla, en esa malla. Eso ya es más... Costilla de cerdo. Bueno, te voy a leer lo que dice el artículo. Dice los únicos 19 ingredientes de la paella. El azafrán, sin duda, ¿no? El primero. La judía ferradura, que ese es el nombre técnico de la judía. Esa vaina. Ferradura. Arroz, por supuesto. Pollo. Agua. Sí, claro. Sal. Aceite de oliva. Garrofón, que son estos... Estas alubias, así medio... Son unas alubias pequeñitas. Garrofón. Conejo. Pimentón. Sí, señor. Romero. Muy importante. Yo nunca lo he usado. Tú no lo usas. Caracoles. Es que le da un aroma muy, muy agradable. No es tapizarla de romero, es una ramita de romero y sí, una ramita. Y se la quitas para servirla. Ajo. Desde luego. Fíjate, sofrito junto al tomate una vez picado. Pato. Alcachofas. Tabella, la judía blanca pequeñita. Costilla de cerdo. Pelotas de carne. O sea, albondiguitas. Sí, albondiguitas. Sí. ¿Te das cuenta que no dice cebolla? Yo sí la uso. Espérame, ¿te das cuenta que no dice cebolla? Sí, no dice. ¿Por qué razón? Porque endulza. Lo platiqué con un amigo de ¿cómo se llama? Ahí se fue el nombre del pueblo de donde se... En el sur. El Alzheimer, no, de donde cruzas para África. Bueno, Cádiz puede ser. No, Cádiz. No, más hacia el sur. De Málaga. Un amigo de Málaga.
El tuyo no es Alzheimer, el tuyo es el italiano, franco deterioro. Puede ser. Málaga. Me vio hacer paella, vino un día y me dice, ¿y no le ponéis tomate? Dijo, ¿tomate? Sí. Sí, tomate sí, seguro. Bueno, le voy a poner sofrito de tomate. Pero le pone cebolla, pero es que la cebolla, nosotros no usamos cebolla. En España nadie usa cebolla. Y entonces empecé a buscar un artículo de si se ponía o no se ponía cebolla en la paella. Y resulta que los expertos te dicen que allá en la zona donde estamos hablando, Valencia y los alrededores al nivel del mar, el arroz se cuece de una forma muy rápida. Las carnes, las verduras, todo esto es más fácil que se puedan cocer. Y la cebolla lo que hace es ablandar el arroz. Entonces, tierra adentro, en la meseta castellana, le ponen a la paella, le ponen cebolla para ablandar el arroz. Esa es la razón técnica. Yo lo hago por el sabor, porque además no interfiere con el arroz, porque haces el sofrito primero. Ese sofrito de la cebolla, el ajo, el tomate, bueno, el jitomate, haces ese sofrito y ya después vas agregando el arroz y las carnes que ya preparaste por aparte. Esas ya están condimentadas y fritas. Así lo hago yo. Yo no. Yo primero pongo el aceite de olivia y encima del aceite de olivia, ya que se calentó el aceite de olivia, entonces le pongo una cabeza de ajo. Una cabeza de ajo. Que se fría. No uso el ajo más, nomás que le dé sabor al aceite. Sí. Después de eso comienzo a freír en el orden de dureza. Si ese día lleva costillitas, primero frío las costillitas. Si ese día lleva conejo, primero le doy una pasada con el conejo en el aceite. Si ese día lleva calamar, le doy una pasada de calamares. Sí, porque el calamar no cocina con el tiempo de cocimiento del arroz. Voy friendo todo, o sea, se fríe, se saca, se reserva, se fríe, se saca, se reserva. Al último pongo. Hay quien no le pone pimentón. Yo sí, pero yo solo pongo el caldo. Pimentón. Hay quien le pone pimientos, hay quien no le pone pimientos. Yo le pongo pimientos. Bueno, pimientos en juliana. Sí, es más decorativo que otra cosa, pero aparte me gusta. Pongo la cebolla. La cebolla, también en juliana, picada, que se sofría bien, y luego de eso le pongo el arroz. Al arroz le doy una pasada por el aceite, el mismo aceite en el que se fue friendo todo. ¿No usas tomate? Jitomate. Bueno, se me olvidó antes de poner el arroz, eso va con el sofrito ya al final para integrarlos todos. El arroz pones el tomate, correcto. Y entonces ya agarra un colorcito, el arroz lo fríes bien y le apagas al fuego. Y entonces comienzas a adornarla. Le pones la alcachofa en el centro, le pones, si lleva las almejas o los mejillones, o hay quien le pone camarón, o le vas poniendo los trocitos de carne, de conejo, de cerdo, de lo que hayas decidido. Le pongo a veces unos garbanzos sueltos, a veces. Yo no. A veces sí, porque como no encuentras las judías estas que solo las hay en España, o le pongo chícharos, que en España nadie le pone chícharos. No, pero es un buen sustituto de estas judías pequeñitas. Son un buen sustituto. Y ya yo las judías todo eso, pequeñitas las sustituyo entonces, con chícharos. El caldo que se ha preparado antes con la cabeza del pescado, con zanahoria, con poro, con todo lo que haces un fondo, y el azafrán. Y entonces ya le vas poniendo el agua y le enciendes el fuego. Cuando lo estás adornando, apagas el fuego. Le pones el agua, le enciendes el fuego. Y ahí lo dejas. No la muevas. Yo lo hago de corridito. Y una vez que ya puse todo, no se toca. Ah, bueno, esa es una forma. Otra forma, que ya la hice,
Hay otros, y No te está voy a mal. interrumpir tantito. Primero pones todas las menudez, todas las cosas de tropiezos y todo este rollo, pero pones el arroz desde un principio. No, yo no. Desde un principio pones el arroz y se hierve todo, no se sofríe. Es otra forma, ¿eh? Sobre todo Yo cuando lo no. hacen a la Yo leña. sofrío, tengo que sofreír el arroz. Pero lo que sí hago es que cuando agrego el agua, o sea, el caldo, le pongo un chorrito de limón, a veces, otras veces no. ¿Y eso Ese cuál es el chorrito de efecto? limón sirve para que no se pegue. Ahora, tú usas el Me arroz. está fallando mi internet. Sí, está ¿O qué fallando. coño pasa? Todo te está fallando. Todo te está fallando. El A mí ya, todo. pues sí, Tú ya usas el llegué a la edad arroz, en que todo, usas el arroz precocido. a veces sí, a Yo veces no, no, todo depende. a mí no me. El arroz precocido, increíblemente, y si lees un poquito, el arroz precocido es mejor que el arroz normal. A mí no me queda nunca, man. A mí sí, a mí siempre. El arroz precocido es muy buen ingrediente. Y además, al lavarlo, le quitas todo el almidón que tiene, que es lo que hace que se apelmace todo. La lavada del arroz es básica. Y también absorbe un poco de agua. Por lo tanto, la regla de 2-1 no sirve con el arroz precocido. No, Tiene que eso ser me menos falla, agua. por eso me falla. Claro, es que tiene que ser menos agua, porque cuando lavas el arroz precocido y le quitas todo ese almidón que tiene, ¿sí? Absorbe agua Sí. y absorbe O una sea, buena si usas el cantidad de arroz agua. normal, 2-1. Y si usas 2-1. el arroz Precocido, precocido, a 1,5. lo mejor es 1 a 1,5, un 1,5. poquito más. Exacto. Y Es 1,5 y un usas poquito más. el arroz bomba. No lo tengo, no lo uso. Mm. Normalmente no lo uso. Frases Y sobre te voy a la decir una paella. cosa. Dígame. El arroz es un tema difícil porque cada país cambia. Yo me Claro. acuerdo que mi mamá, cuando vinimos de Venezuela para México, el arroz no le salía porque era diferente a como ella lo trabajaba. Aquí había que freír el arroz Claro, y en claro, Venezuela no. claro. En mi casa lavaban el arroz. Sí, Y en hay la quien mía no lo lava. siempre. El Lo arroz lavaban siempre. porque venía sucio, porque no era muy higiénico. Venían en costales. Ahora ya vienen en Pero no es la bolsitas de única plástico. razón. La otra razón es que conserva mucho almidón. Sí, sí, sí. Y ese almidón hay que retirarlo. Así es. ¿Y cómo se retira? Pues al chorro de agua. Con el agua. Lo pones en una coladera y se va todo, sale blanco. Frase sobre paella. Sin lugar a dudas, la mejor paella es la que hacen las abuelas. Eso seguro. Tenemos que quedar un día para comer una paella. La peor paella de mi vida la comí precisamente en Valencia, concretamente en el Palace Fesol. Pues yo te voy a decir la verdad, yo también. Yo en Valencia nunca he comido buena paella, yo, para mi gusto, vamos. Yo la peor la he comido en Valencia. Y la mejor, te repito, la comí en San Francisco. Estados Unidos, fíjate. Recuerda, la verdadera paella valenciana es la que no lleva cebolla. Llamadme simple, pero a mí una paella como que me arregla el día. Panza llena, corazón contento. Esta no tiene que ver con la paella, pero bueno. Me pidió una prueba de amor y le hice la mejor paella del mundo. La vida es corta, no dejes de desaprovechar la oportunidad de comer una buena paella. Cocinar una paella es como hacer trozos de amor comestibles. Totalmente. No hay mal que 100 años dure, ni pena que la paella no cure. Está buena esta, ¿eh? Esta está buena. No puedes comprar la felicidad, pero sí que puedes comerte una paella. Es casi lo mismo. No hay nada mejor que preparar junto a la familia una rica paella. Esto es muy importante. La paella no se prepara individualmente, siempre tiene que haber gente, man. Sí. ¿Verdad? Sí, sí. Sí. No importa el día que sea, una paella siempre se presenta como una gran oportunidad. Hecha la paella, buena o mala, hay que comerla.
El arroz es su punto y razón. ¿Sabes de algún restaurante donde comer una buena paella valenciana? Pregunta. No hay amor más sincero que el amor a la comida. Compartiría todas las paellas del mundo contigo. Está buena. Máscara mes que la paella, tizna más que la paella. Esto no sé en valenciano cómo se... A ver, vuelve, repítalo. Máscara mes que la paella, tizna más que la paella. No sé. Entre la paella que tapa y las uvas que sueltan, está la cosa resuelta. O sea, entre la paella que tapa y las uvas que sueltan, la paella estriñe, vamos a decirle así. Sí. Ni arroz pasado ni guiso ahumado. Quien arroz come, buenos carrillos pone. Carnero castellano, vaca gallega y arroz valenciano. No existe la paella moderna sin una buena tradición. No busques lo último en paellas. La tradicional es la más rica que puedes comer, dice la frase. En fin. Quitando este asunto, dime qué te tiene hasta la madre. No, pues realmente podrían ser los temblores. ¿Y eso? ¿A No, dónde te digo, agarró? no, a mí no me enteré. Yo tampoco, yo no lo sentí, Yo confieso. soy de los que tiene el sismógrafo conectado porque lo traigo como trauma desde un famoso terremoto que hubo en Caracas, pero de este ni me enteré, la verdad. Y mi hijo que estaba durmiendo fue el que vino a decirme, oye, tembló porque lo despertó el temblor. O sea, cosas que no entiendes. Y la verdad, para la intensidad que tuvo, pues no hubo desgracias, ni materiales ni humanas. Así es. Porque sí fue, por lo que dicen, 7.4 es un fregadazo, ¿eh? Pues yo No es no cualquier lo cosa. sentí. No lo sentí. Pero ahí también empiezas a hacer comparaciones y acuérdate que el del 85 decían que había sido de 7.8. Para el mal que causó, ese terremoto tuvo que haber sido arriba de 9. Porque yo me Ya acuerdo 9 es una cosa que que destruye, sí, pero es que la Ciudad de México se destruyó una gran parte. Yo recuerdo, yo tenía oficinas ahí en Ámsterdam, en la colonia Roma, y vi los edificios como acordeones. Y me regresé por el viaducto y en las juntas había diferencias de 10 y 15 centímetros, que para pasar me costó un triunfo, ¿sí? Y toda la calle esa de la colonia Cuauhtémoc, lo que es el eje 3 después, que estaban los talleres de costura de la maquila, era impresionante cómo se vinieron abajo. Y el Hospital General del Sur, que ahí murió un gran amigo mío, que todos estos entraban a trabajar a las 7 de la mañana. A mí me agarró, yo vivía en un dúplex en Toluca, y me agarró bajando las escaleras, y cuando estaba llegando a Lerma, iba por el Paseo Toluca, yo veía cómo estaba todo el mundo en la calle, y eran puras fábricas, y llegando a Paseo Tolocan empezó Sabludowski a hacer su relato, y me regresé. Yo ya no fui a la Ciudad de México ese día, fui hasta el viernes, esto fue un miércoles, si no me equivoco. Y sí, fue de verdad impresionante. Comparas con el actual y dices, pues no, esto fue un temblorcito, no pasó nada. Sí, gracias a Dios. Gracias a Dios. Gracias a Dios, por supuesto. Dios, sí. Muy bien. Pues los temblores entonces te tienen hasta la madre, aunque no lo hayas sentido igual que yo. No, yo lo tuve como trauma durante mucho tiempo. Es más, recuerdo, tendría yo 17, 18 años y me fui con un amigo al Cine Puebla a una función nocturna que era de estas, ya sabes, no actas, ¿no? Era tipo burlesque, donde te decía prohibido entrar con cámaras. Y recuerdo que estaban ocupadas las primeras 5 filas o 6 del escenario, o sea, las cercanas al escenario. Y en ese momento, ya todos sentados, luces apagadas, prendieron los ventiladores y yo salí como chiflido a la calle y tardé en entrar al cine otra vez. ¿Por qué? Porque me vino el ruido
el ruido en Caracas fue impresionante. Allá se les llama los trailers gandolas, y yo recuerdo que mi papá me decía, yo tendría 9, 10 años, mi papá me decía, parece que son 10 gandolas metiendo ruido en la calle, y era el terremoto. Nosotros vivimos en un parque que se llama Parque de los Próceres, similar a Paseo de la Reforma. Ahí vivimos muchísimos caraqueños en tiendas de campaña durante casi 7 días. O sea, esos son terremotos, no son cuentos, y te queda el trauma. Yo recuerdo ver a los vecinos, era muy común que se bañasen en la noche, a eso de las 7, 8 de la noche, que fue el terremoto, y yo me recuerdo bajar por las escaleras y encontrarme a todos, muchos en toalla, porque estaban en el baño. No, es impresionante. Sí, es un tema que es traumático, cabrón. Sí, Pero en fin. Sí, y es algo que cada vez que hay un evento de estos, aunque quieras pasarlo por alto, o que digas, pues sí, No, me acuerdo de tal o cual sismo, te vuelves a sentir un poco de pánico en el asunto. sí, o sea, los ataques de estos de histeria que tiene mucha gente es realmente porque es incontrolable. El miedo a estos eventos naturales de verdad es incontrolable. Pero en fin, estas son de las cosas que son normales. Lo que no es normal son los temblores que hay en la política. Eso sí, ya son de otro tipo. Y ha habido ¿Cómo ves muchos esta? también, ¿Cómo ves esta? Pues muy parecida a la que yo hago, ¿eh? Sí, esta la hice hace muchos años. Y Esta es muy encantó. parecida a la que yo hago. Y además la cubres como la cubro yo, con papel Sí, aluminio. con aluminio. Sí, así es. Muy bien, Pero don en fin, Miguel. pues ha sido un día de festejo de la paella. Por lo menos hemos hablado de la paella, cara. Por lo Como menos. dice el famosísimo Anguiñano, y se puede adaptar para la paella, hacer una paella, repartir amor a cucharadas, cabrón. Sí. Muy bien. Bueno, Nos hablamos la próxima semana. con todo gusto. Cuídate. A ver qué hacemos. Yo tengo que hacer esa tortilla para que no estés repelando y para que comas una buena en tu vida. Yo ahí tengo una fabada que me sobró del fin de semana. No alcanza. Si son de las que sobran, no alcanza. Yo no estoy a dieta. Yo cuando voy a comer, voy a comer. Son de las que sobran, oye, pero ¿te imaginas cómo está ahorita? Y es esta, ¿cómo le llamaste? ¿Fabada qué? ¿Cuál? ¿Fabada qué? ¿Fabada mixteca o qué? Fabada. La que hiciste con longaniza y moronga. La fabada criolla. Fabada criolla. Fabada criolla, sí. La Pero en fabada fin, criolla, qué barbaridad. Cosas lo que hace uno. Cosas que inventa. Pero en fin, Bueno, veremos gracias, qué onda. Miguelón. Nos hablamos la Otra próxima vez se semana. congeló mi imagen. Sí, anda Menos mal. mal que ya es la despedida. Anda mal tu cosa esa, pero bueno. Hablamos la próxima semana. Gracias, Miguel Quiñones. Aquí estamos en la sección de la Bolsa Inmobiliaria Puebla, como cada miércoles ya desde hace, pues no sé cuántos meses llevamos con la sección, como 6 o 7 meses. Hoy con Eduardo Lalo Ventosa, que es como coloquialmente todo el mundo le dice Lalo Ventosa, Eduardo Ventosa. ¿Qué tal, Manuel? No sé qué tema me vas a poner sobre la mesa. Algo había escuchado que ibas a hablar sobre el centro histórico o algo así. Sí, antes que nada, muchas gracias por la invitación al programa. Mario, gracias a ti. Un placer estar aquí. Saludos al público, al auditorio. Igualmente. Pues sí, efectivamente, vamos a hablar hoy del centro histórico. Ustedes saben que el centro histórico es la principal fuente de ingresos de todo el estado
y también el principal plaza comercial del estado, ¿no? Ah, sí. El Sí, centro no, histórico. no Ah, lo mira, no sabía sabías. eso. No. Sí, normalmente tú ¿dónde acudes a comprar tus cosas? No, bueno, pues no, yo ya no compro. Ya, Bueno, eso sí, pero toda la ya gente no va a buscar. compro. Mira, si tiene el niño, tiene un bailable, ¿a dónde va? Al centro. Si tú quieres algo, una bisutería, ¿a dónde va? Al centro. Una herramienta, al centro. Entonces, pues, la primer fuente de ingresos es el centro y la principal economía viene del centro histórico. No sé si lo sabías, pero bueno, No te lo lo estoy sabía diciendo eso, porque fíjate, para es mí real. es algo Tan, tan nuevo solo, esto. tan solo ve la 5 de mayo cómo está llena de personas, ¿no? No lo sabía. Sí, pues mira, pues, ahora ya lo sabes, mi Manuel. Pues sí, entonces vamos a hablar del centro histórico. También hemos tenido algunas problemáticas, como son el ambulantaje, prostitución, falta de seguridad. Tú sabes que últimamente se ha dado lo de los cadeneros, que vas tú andando en la calle y te revienta la cadena, ¿no? Por eso ya no hay que usar, ahora no se puede usar más bien el oro o cosas que llamen la atención porque te las arrancan y aparte del susto, pues imagínate, ¿no? Sí, y también el centro histórico ha venido bajando desde hace 5 años. Esto fue desde que empezó el temblor, exactamente el 19 de septiembre, que ayer tuvimos el temblor, tú sabes, qué casualidad, ¿no? Sí, De tener el temblor ahí a la misma hora casi, casi, y el mismo día. Eso ya, impresionante, sí, no, impresionante. impresionante, no lo puedo creer, ¿no? Ya van 3 temblores el mismo día, pues bueno. Entonces, pues sí, como te comentaba, ha ido bajando y eso es por muchos motivos. Como te decía, por falta de seguridad, del ambulantaje, la gente ya no quiere ir porque se espanta de que tú vas. Últimamente ha bajado el ambulantaje gracias al nuevo gobierno, pero no al 100%. Pero pues la gente se espantaba porque un amigo me dijo, oye, voy al centro, me fue a ver, se quiso estacionar y nada, al contrario, se le pusieron pesados el ambulantaje y eso ahuyenta al, pues, al que va a comprar, ¿no? Y también otra cosa es la seguridad, como dices, tú vas y te espantas, te metes y te quieren robar, te quieren extorsionar ahí mismo. Entonces son muchas problemáticas las que tenemos hoy en día. Por ejemplo, también la prostitución, ¿no? Ahora ves a las chicas ahí paradas en la 3 Norte, ves, bueno, la 14 Poniente ni se diga, y Todavía desgraciadamente está, no las habían quitado. pues mira, ves que yo tengo un negocio en el centro, por eso estoy hablando de este tema, y conozco todas las problemáticas. Pues tú vas a la 14 Poniente y están ahí las chicas paradas, están ahí esperando cliente. Imagínate, y eso que es el mercado más bonito, bueno, el museo más bonito, barroco, que es el de Santa Clara, y pues no puedes llevar a nadie porque imagínate que viene algún turista, lo llevas y la inseguridad. Sí, Y luego ves, es una calle verdaderamente fea. Bueno, sí, salvo no, el fea, convento, ¿no? Salvo por el el convento, ex pero convento. ese el que está a la vuelta de, de El Señor de las Maravillas, que también hay un museo ahí padre, también es una zona difícil, man. Sí, En los conozco, pero 18, entonces, la tú 18 imagínate, Poniente. viene un turista o una persona de otro estado, lo quieres llevar ahí a la 14 Poniente, imagínate el panorama que ve llegando y ver a las muchachas ahí, ¿no? Aparte de la inseguridad, no, la gente por eso últimamente ya no acude a ese museo, ha dejado mucha afluencia porque pues, la vista que tiene sobre todo, y eso es gracias a nuestro ayuntamiento que está ahuyentando a los turistas. Aquí el 30% de ingreso de Puebla es sobre turistas y el 70% es comercio. Pero todo esto ha bajado, te digo, desde el temblor y luego la pandemia. No nos ha apoyado mucho todo esto. Nuestro ayuntamiento anterior que tuvimos fue un ayuntamiento desgraciadamente no muy bueno. Teníamos un panorama distinto, pero no se logró el objetivo.
Al contrario, creo que a este nuevo ayuntamiento dejó muchos huecos que cubrir. Ahora, no es por ser panista, no soy panista, soy apartidista, pero pues es lo que dejó el ayuntamiento anterior, ¿no? Ahorita el PAN pues, está tratando de recuperar las cosas, esperemos si lo logre y nos dé mejor afluencia al centro histórico y lleguen más comercio, bueno, se eleve el comercio al centro histórico. O sea, tú piensas que de alguna manera el centro tiene futuro. Pues mira, afortunadamente el centro toda la vida va a ser el centro, porque como te comentaba al principio, todas las personas acuden al centro histórico porque no encuentran algunas cosas en otro lado. Por ejemplo, en mi negocio yo tengo cosas que si tú vas a un centro comercial, no lo encuentras. ¿Cómo qué cosas? Por poner un La ejemplo. anilina. Ah, Chihuahua. Cosas, ¿sí sabes qué es la anilina? Sí. Bueno, la anilina es Sí. los colorantes para pintar el acerrín cuando hacen las fiestas en las iglesias. Claro, sí, tienes razón. Bueno, Eso no lo encuentras en el supermercado. no lo encuentras en el supermercado. Ni en Liverpool, ni en Palacio de Hierro, ni en ninguno de esos sitios. No, que eso viene de la tlapalería, ¿no? Claro. Entonces, por ejemplo, otra cosa es la naftalina, que solamente la Medina la vende. La mirra, bueno, la mirra todavía en los mercados lo encuentras. Goma laca, goma arábiga, o sea, son varios productos de tlapalería que nosotros vendemos y que no lo encuentras en cualquier súper o centro comercial, solamente en mercados o cosas así. Entonces, gracias a eso, la gente acude al centro histórico a comprar cosas que no encuentra en otro lado. Porque si no fuera por esos artículos, si no nada más estoy hablando de mi negocio, sino de los otros, no encontraría, más bien los negocios del centro histórico se acabarían, ¿no? Por ejemplo, los disfraces, todo eso pues van al centro histórico. Sí, ahí en la 3 Norte, claro. Sí, pues tú que también Fíjate conoces que el centro yo histórico, hace unos meses la fortuna, la experiencia de ser abuelo. Y felicidades. entonces, o sea, tienes razón en esto que estás diciendo y no había yo caído en la cuenta. Y me habla mi hija y me dice, oye, papá, unas camisetas, no sé el nombre técnico, pero son unas que se cruzan. O sea, no es la camiseta normal que te la metes por la... Estas se ponen a los bebés y como que un lado cruza al otro, como si te pusieras un saco cruzado. Me dice mi hija, es que ya las busqué en Amazon, ya sabes, los jóvenes de hoy día, en Mercado Libre, no sé cuánto, no habrá en el centro. Y dije, ¿sabes qué? No lo sé, pero voy a darme una vuelta por ahí, por la 3 Norte, donde está el mercado, donde era el mercado de la Victoria. Ahí hay muchas tiendas que te venden ropa para bebé, para primera comunión. Sí, tiendas de antaño que llevan años. Llevan años, man. Pues llego a la tienda y me asomo en los aparadores y efectivamente estaban las camisetitas estas, además no regaladas, pero muy baratas. O sea, lo que pudieras pensar que te costaba en Amazon, la quinta parte, man. Y le digo a la señorita, ¿y para cuántos meses? No, es talla única, son para recién nacidos. Ah, ¿cuántas tiene? No, pues nomás me quedan 3. Dijo, bueno, pues deme las 3 de una vez, ¿no? Bueno, regresé, oiga, ya tiene las camisetas, ya llegaron. ¿No tienes una idea de veras? Las cosas que fui encontrando en estas tiendas que son pequeñitas, que no las encuentras en ninguna otra parte. Sí, no las encuentras, aparte Tienes mucho razón. más barato. Te doy otra, las velas, veladoras. Todas las cererías que están ahí en los alrededores de la 8, la 10, etcétera, la 3, la 5 Norte, los tamaños de las velas, los cirios, los cirios pascuales, las velas delgaditas, las veladoras que tienen vaso para mezcal después, que te sirve luego para el mezcal, las que tienen a la Virgen de Guadalupe, las que son de olores, las que son de colores, solo las encuentras en esas calles, man. Sí, es lo que te digo, gracias a todo esto es como ha vivido el centro histórico y sigue viviendo y seguirá viviendo.
acá es las problemáticas que tenemos. Por ejemplo, ahorita ya se puso lo del parquímetro, que sí nos ha ¿Cómo lo beneficiado. ves eso? Como comerciante lo veo bien, y están bien que nada más pongan 4 horas, porque, por ejemplo, uno que es locatario, los ambulantes, dejaban ahí su coche y pues era muy fácil, ¿no? Ya ahí hasta se ponían a vender en los mismos coches los ambulantes, pero en cambio si Hombre, tienen, abrían la sí, cajuela y te metían las cosas el ahí, tianguis cabrón. ahí, pero ahora ya Exactamente. con 4 horas, pues ya es imposible que se queden ahí estancados o varados para que estén ahí ya haciendo su puesto. Digo, gracias a este nuevo gobierno nos ha beneficiado un poco quitando ambulantaje, porque solamente ya hay en algunas casas y ya no están tan extendidos como ahora, ¿no? Aparte, pues, el ambulantaje siempre ha sido un problema eh, sobre todo para los vehículos, porque tapaban mucho, ya no dejaban entrar al centro y hacían mucho tráfico. Entonces, bueno, ahora de los parquímetros me parece bien porque tú llegas a comprar, por ejemplo, te bajas, llegas en tu coche, ves un lugar, pagas 5 pesos las 2 horas, porque la primera hora te la dan gratis, hasta la tercera hora. La cuarta ya pagas 20 pesos. Entonces tú llegas por 20 pesos, te estás 4 horas, puedes ir a comprar tus cosas, puedes ir a pasear, a comer y todo, regresas y tienes tu coche seguro y aparte pues en un buen lugar, ¿no? Y estacionado, sobre todo en el centro histórico. Y por 20 pesos, la verdad, es muy barato. Si tú te registras en Parquimóvil, la primera hora es gratis. Entonces, y la verdad, a mí desde que está los parquímetros, me ha beneficiado en ventas. Ha subido, yo creo que Fíjate un que 20, yo, 30%. yo tengo la misma opinión que tienes tú. Me parece que fue una muy buena decisión. La única pega que le pongo es que lo limiten a las 4 horas y que después de eso en la tarde ya no puedas volver a estacionarte con las mismas placas porque el sistema ya no te lo acepta. Si no, solamente son En- 4 horas y ahí. y ya, entiendo que es para darle movilidad, lo entiendo, pero hay gente que llega en la mañana, estudia y está 4 horas o 3 horas y luego regresa en la tarde porque tiene trabajo y ya no tiene que pagar estacionamiento porque ya el sistema ya no le permite tener 3 horas, 2 horas o 4 horas más. Sí, Eso bueno, pero es lo esto, que yo veo esto mal. fue, pues digo, por el ambulantaje, aparte de dar movilidad al centro, fue por el ambulantaje, porque digo, pues, si te están cobrando 5 pesos la hora, tú pagas 50 pesos, te puede estar 10 horas. Entonces, por eso limitaron las 4 horas. Y la verdad, yo lo veo bastante bien, porque sí, en 4 horas tú haces todo, ¿no? Se corta Aparte de que los estacionamientos públicos están carísimos, ya te cobran 25 pesos por hora. Sí, 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 efectivamente, eso es cierto, eso es cierto. Muy Sí, bien. ¿Qué otra cosa tienes por ahí? pues que nos ayudes a dar más movilidad al centro histórico, cada vez pues, anunciando que es aparte del centro histórico, te voy a decir, hay 60,000 personas que su ingreso principal es del centro histórico, ya sean locatarios o los empleados, ¿no? Hoy otra problemática que tenemos, que esa sí se debe tocar muy fuerte, que la gente ya no quiere trabajar, no sé qué está pasando. Tú ¿Cómo, cómo? pones, A ver, explica eso. sí, o sea, tú pones, y no nada más soy yo, vas a los negocios de junto, llegan, antes teníamos gente que no estudia, de 18, 20, 25 años, mamás solteras que querían trabajar. Ahora la gente no llega a trabajar, no sé qué está pasando. No, no es que no llegue, no quiere trabajar. Tú vas y le ofreces, cuando yo doy 1,300 pesos a la semana para empezar, para ver cómo se desenvuelve la persona. No quieren trabajar. O sea, llegan, dejan su solicitud, ya no regresan. Y eso están buscando el trabajo para no encontrarlo. Tú le estás dando la oportunidad, no llegan. Y esos son muy escasos los que llegan, porque no sé, no, te digo, hay una problemática muy fuerte para el empleo en el centro histórico. No sé qué esté pasando. ¿Qué opinas de eso tú? ¿Qué crees que esté pasando? No tengo la menor idea. Fíjate que sí, sí es un asunto, quizá la gente quiera ganar más dinero
y haya otros trabajos, otros empleos, otras formas de ganar ese dinero, y entonces no quieren ser empleados. No sé si has visto, y yo creo que tiene la culpa también en un determinado momento el propio comerciante. Mira, las empleadas de zapaterías, ¿cuánto ganan? Pues te digo, anda por 1,300, 1,500 ya cuando están un poquito más de tiempo, hasta 2,000. Ya el encargado te gana 2,500, ya un encargado muy fuerte, 3,000 pesos. Pero Pero para además, empezar, están dando de 1,300 a 1,400 pesos la semana. a ver, y no les dan seguro social. Por ejemplo, yo hasta los 3 meses tú, que, no tú. sí, Yo te hablo de lo que yo sé, oigo, escucho. No les dan seguro social, les pagan poco, las hacen trabajar mucho. Y si venden, tienen un plus. Entonces, por eso se andan peleando a los que van entrando en las zapaterías. Y quizá esto es la cuestión por la que la gente no quiera trabajar ya en determinados negocios. En cambio, te vas a Sanborns, te vas a Sears, y la gente está contenta y no hay vacantes. ¿Cuándo has visto en Sears que diga se solicita personal para ventas? En cambio, te vas caminando por las calles y cada rato ves en donde venden joyas, en donde compran oro, donde venden ropa en términos generales. O sea, también el tipo de comercio, como que no todo el mundo quiere trabajar ya vendiendo zapatos. sí, no, ni venden zapatos, ni papelerías, ni Y nada. la papelería es otro también. Sí, pues ahí en la 8 tenemos 20, 30 papelerías de antaño. Eran buenísimas, el tintero, uy, Sí, todavía existe. todavía, sí, todavía. Ya creo que ya no tienen el mismo volumen de giros, porque el tintero, la Sí, en tarjeta, su época fue buena. eran las principales papelerías de Puebla, antes de que llegara el hiperlumen y todos estos, ¿no? Sí, sí, no. Y también eso, todas las comercios grandes de alta masa que están en toda la República, algunos extranjeros, se ha comido a los negocios pequeños. También, También es cierto. sí, entonces también otra problemática que tenemos, Pero ¿no? si quieres algo en específico, como decías hace rato de lo de pues esta cosa, la anilina, Anilina, eh, eh, mucha gente dice, para comprar un tinaco, para comprar una bomba, para no sé qué, el Home Depot. sí, Ya todo se van, vaya. y yo les digo, oigan, en la 8, en la 10. No, ¿cómo crees? Nos vamos a meter ahí. Ahí van a encontrar más barato y más cantidad, más oferta. Hasta que llevan la experiencia de decir, oye, sí, cierto, tenías razón, está más barato la bomba que compré en Home Depot, me costaba 300 pesos más. Más ir en el coche, transportarte, el tiempo que pierdes, la calle, etcétera. Sí, nadie se quiere meter también por el tráfico. Hay que volver los ojos al centro e impulsar el consumo local, que ese es otro detalle. Comprarle a los comerciantes de Puebla, no a las cadenas nacionales, el dinero se lo llevan. Sí, sí, pues se lo llevan y no queda en México, No, ¿no? Porque casi la mayoría son extranjeros, son así es, inversionistas. así es, No, así es. sí. Oye, y otra problemática es el tráfico, que meten, y los camiones que están no sé si te has metido a la 10 Poniente. Claro que Híjole, sí. te tardas 30 minutos en 2 calles, 3 calles. Y todo esto por el transporte público que se va y va obstruyendo los 2 carriles que están para pasar. Y los hoyotes que ya hicieron. La calle de la 10 Poniente parece campo minado. Tú pasas y está horrible. Pero bueno, pues es otra problemática que tenemos que vivir en el centro histórico. No. Así es, Uh-huh. así es, así es. Bueno, pues si no tienes otra cosa,
Lalo Ventosa. No, tú alguna pregunta que tengas. No, Algo pues que... es que me dejaste pensando en esto de veras de que hay cosas que solo en el centro las encuentras. Sí, es toda la Sí, razón. a mí cada rato la familia, oye, ¿me puedes traer esto? Soy como el de encargos, Oye, ¿no? Oye, ¿me puedes otra que traer el otro? una amiga de Estados Unidos me habla y me dice, oye, ¿dónde puedo conseguir una máscara de luchador? Una máscara de luchador. Dice, sí, tú que vives ahí cerca de la Arena Puebla, no podías ir a la Arena Puebla. Le digo, estamos en pandemia, no hay Arena Puebla, no hay luchas. Dije, ¿dónde puedo encontrar una? Pues en una tienda de deportes. No, en los puestos de los artesanos ahí por el teatro principal, en esa zona, en el Sí, en el Parián, Parián. ahí encuentras una cantidad de máscaras de todos los precios, hasta profesionales, unas que valen 500 pesos, otras que valen 150, de todos los precios, máscaras de luchador. Qué cosa. Sí, y estás volviendo al centro histórico a comprar cosas que no encuentras en otro lado. Sin ¿No? duda. Muy Entonces, bien, me gusta que pienses así. Ojalá y tengamos algunas otras intervenciones tuyas para seguir cuando guste, ya sabes, aquí estamos y lo que se te ofrezca, el Jesús Manuel. consumo del comercio del centro histórico de Puebla. Sí, que nos apoye la gente a venir a comprar, a estar con nosotros aquí, como decías, a comprar al comercio poblano del centro histórico, ya Muy sea bien. dulces, ya sea zapatos, sea herramienta, lo que sea, pero que sea. asistan. Lo que sea. Ujú. Lalo Ventosa, muchas gracias, un abrazo. No, mi Jesús Manuel, gracias por la invitación, aquí andamos, a La la Bolsa orden. Inmobiliaria Puebla, en su sección de todos los miércoles. Muchas gracias, buen día. Gracias, buen día.